guía, yo solo vengo a conversar de una experiencia que tuve durante el 2016 al 2019 en una transformación de BBVA México. Hoy yo no estoy en BBVA. Estuve en BBVA hasta febrero de este año. Y en el 2016 al 2019 tuve la oportunidad de llevar la transformación desde el punto de vista de agilidad. Y para ello utilizamos SAFe. Pero un poco antes de entrar en la historia, un poco los números, ¿no? Para ubicarnos en el contexto de lo que es el banco. Toda esta es información pública, la pueden buscar en Internet. Estamos hablando de una institución con 40.000 empleados, 14.000 cajeros automáticos. Esto está en pesos, pero allá tienen los números en euros, la utilidad neta en euros. Y ese fue el comportamiento de la utilidad neta en euros durante este periodo que les voy a conversar. No estoy diciendo que está linkeado a lo que hicimos, pero eso fue. Y como dijo Miquel, al final los números es lo que le interesa al CEO. A ellos no le interesa más nada. Es que no vayamos con esa idea de que no quieren hacer agilidad. Nadie quiere hacer agilidad. Nadie. Ahora, si la agilidad nos ayuda a hacer esa curva, bienvenida. Nadie quiere hacer SAFe. Y perdón mis amigos de SAFe. Pero si SAFe nos ayuda a tener esa curva, bienvenido SAFe, ¿no? Entonces, eso es lo primero que aprendí durante ese tiempo. Por cierto, la pregunta de José Manuel Vea de diseñar organización. Si me buscas después hablamos, porque los últimos 2 años he estado dándole vuelta a varias cosas de esas, así que seguramente puedo aprender muchas cosas de ti, que seguro le estás dando vuelta a eso también. Entonces, estos son los números. Es el banco más grande, pero más grande de lejos. La competencia está bien lejos. Quédense con los números por ahora. Y lo primero, ¿cómo llegué a utilizar framework? ¿Para qué busqué un framework o cómo lo busqué? Y resulta que yo ya vengo en ese momento. Lo otro que tengo que aclarar es que en ese momento no había ni Copilot ni nada. Eso era uno solo montado en el auto sin copiloto alguno. En lugar de inteligencia artificial había una torpeza natural que teníamos todos, pero eso nos ayudaba a aprender. Y en aquel momento, mucho antes de 2016, soy ingeniero de sistemas y como muchos de mis compañeros empecé programando, ¿no? No era gran programador, pero me gustaba. Y luego de programar varios años, me dicen, Gustavo, ayúdanos a organizarnos mejor porque hay maneras de cómo organizar el equipo de desarrollo. Y entonces lo primero que dije, seguramente esto ya está inventado y voy a buscar dónde conseguir algo porque si está inventado, ¿para qué inventar la rueda? Y conseguí algo que se llamaba RUP. No sé si se acuerdan de RUP, Rational Unified Process. Y me enamoré de ese framework, pero me enamoré. Y dije, esto es la solución para todo. Era mi primer framework. Y dije, esto sirve para todo, para todo. Y esto me va a llevar muy lejos. Y entonces me compré el libro. Y en ese momento no era tan fácil, en Internet no conseguía mucha información. Tuve que escribirle a un compañero en Colombia que se había certificado. Mira, ¿cómo te certificaste? ¿Se acuerdan esos sitios que uno iba y era como una aula y uno presentaba el examen en el aula y estaban las cámaras y después te daban el certificado? Todo eso. Pero bueno, me compré mi libro, me certifiqué y aprendí mucho de RUP. Pero unos años después, en el 2008, yo iba a unas conferencias en Estados Unidos que las promocionaba IBM, ¿sí? Y vi que uno de los autores del libro iba a estar ahí. Y a mí se me podía quedar todo, podía dejar la maleta, podía dejar todo, pero no el libro, porque yo quería que me lo autografiara. Y monté mi libro y el resto de la maleta y me fui a Estados Unidos. Y en esa oportunidad
llegué temprano, no como hoy, llegué muy, muy temprano y me senté primero, porque claro, que era mi ídolo en ese momento. Y dije, eran tres, no sé si se acuerdan que eran tres, le decían los tres amigos, Rimbaud, Bock y Jacobson. Y me senté y era Jacobson el que estaba hablando, el que iba a hablar. Y me senté con mi libro y de pronto él empieza a hablar y lo primero que dice, oye, quiero decir una cosa, ¿cuántos de acá han comprado mi libro? Y yo primero en la mano y había la mitad, más de la mitad. Bueno, quiero pedirles perdón porque realmente RUP no se puede implementar. Y yo decía, ¿qué? ¿Y mi libro? ¿Y y ahora qué hago con esto? Y con toda esa ilusión. Y ahí aprendí que en los frameworks hay que buscarle la utilidad y entender cómo nos pueden ayudar, ¿no? Antes de enamorarnos locamente como estaba yo enamorado de ese framework. Aquí está la prueba. Arriba está Jacobson. Todavía tengo cara de llorar en la foto de arriba. 2008, año 2008. Y luego, en otras sesiones, en 2012, me conseguí el segundo. Y todavía sigo buscando el tercero. Y estos son los creadores. Ellos crearon UML, ¿se acuerdan de UML? Muy utilizado. Y los casos de uso, que hoy hablamos a la ligera, bueno, este señor los creó, diseñó los casos de uso y fue todo un boom. Y este era el libro que me llevé, me lo firmó igual. Ya había pagado el pasaje, así que... Y entonces eso me ayudó mucho, seguí enamorado de los frameworks, porque al final dije, hay cosas que ya la gente ha pasado por acá y me puede enseñar a hacer cosas. Y era de esos que en LinkedIn teníamos el nombre y 37 siglas, CCM, CCP, SA, SPC. Esa fue una época que todos teníamos más siglas que el nombre. Y seguí buscando framework y revisando framework. Ya llevaba varios años haciendo agilidad a nivel de equipo. Había acompañado 2, 3 equipos en distintas empresas, en distintas industrias, etcétera, pero nunca había hecho un escalado. Y estando en Argentina estaba acompañando a 4 equipos del área comercial del banco, me llaman y me dice, a ver, Gus, salió algo muy grande en México, para que vayas cuando termine acá, ¿no? Y iba a seguir en Argentina, pero al final me dicen, no, es algo grande y diferente. Bueno, algo grande, en vez de 4 deben ser 8 equipos, o 12. Entonces en ese momento me menciona 36 equipos. Y yo pensé, bueno, llevar a 36 equipos. Ya puedo con 4, así que con 36 me pongo listo y llego a los 36. Resulta que no era llevar a 36 equipos. Con 36 equipos íbamos a comenzar. Y teníamos que extender eso a todo el resto del banco. Entonces comenzamos con 36 equipos. Y ahí sí me empecé a asustar y dije, bueno, pero ¿y ahora 36 equipos, escalar? ¿Qué significa escalar? O sea, que esos conceptos al principio no había copilot, no había inteligencia artificial en ese momento y tenías que ideártela. De hecho, mi responsable en ese momento lo que me dieron fue una copia de unos capítulos de SAFe en ese momento y el link hacia la página de SAFe. Eso fue todo. Tampoco era tan intuitivo en ese momento SAFe. ¿Cierto, Miquel? Era medio enredado. Y estaban haciendo el movimiento del SAFe 3 al SAFe 4. No entendía nada. Pero bueno, ya estaba, yo dije que sí. Me mudé, de hecho me mudé con mi familia a la Ciudad de México y empecé a identificar cómo me podía ayudar esto, cómo me podía ayudar SAFe con ese reto que teníamos por delante. Y lo que voy a conversar son de 4 cosas, hay otras cosas que lo vi, pero que también fueron interesantes, pero voy a conversar de las 4 cosas que recuerdo que más me ayudaron con esa transformación. Y la primera es esta, la metáfora del tren. Quizás ahorita, después de escucharla, dice, pero en aquel momento, tener una metáfora, primero que no hay manera más poderosa de guiar algo que una metáfora. Y SAFe me la compartió. Un tren, ok. Un tren donde metemos
incorporamos a las personas, equipos cross-functional, equipos multidisciplinares, en un mismo tren, y además el tren va de estación en estación, todos junticos. Y se incorporan, se bajan, pero es una maravilla esa metáfora. Esa metáfora me ayudó desde los equipos a la gerencia media y a la alta gerencia. La misma metáfora. No tuve que cambiar mucho. Entonces, el tren, y repetía la misma metáfora del tren, y la gente lo entendía. Porque al final, uno de estos temas, cuando uno le ponen ese reto de transformar, que no sabemos muy bien qué cosa es transformar, pero cuando te ponen un reto de eso, la comunicación es vital. Todo esto que hacemos es más de gestión de cambio que otra cosa. Entonces, la comunicación es vital. Y si tienes un mensaje ya definido, poderoso, mejor todavía. Entonces, primer punto, esto nos ayudó muchísimo para comunicar qué queríamos hacer. Segundo punto, lo mencionó también Miquel, sin ponernos de acuerdo, pero es que el concepto de PI, el concepto de cadencia, ¿sí? Como cuando bailas con alguien que tienes que tener una cadencia, porque si no le pisas los pies al otro. La sincronización, cadencia y sincronización, te decía Seif en ese momento. Bueno, llegas a una institución tan grande y le propones, señores, ahora vamos a trimestralmente, vamos a incorporar cosas al tren y al final del trimestre vamos a revisar con qué cosas llegó el tren. ¡Wow! ¿No? Ese momento era más famoso que Cantinflas. Bueno, muy bien, Gustavo, sí, muy bien. Ahora, muchos de ustedes han participado en PI y dicen, bueno, pero una reunión de planificación. Pero no lo utilizamos como una reunión de planificación, porque, insisto, esto es un tema de gestión del cambio. Y si no tienen el engagement de la organización, no importa lo mucho que sepas de SAFe o lo que sepas de cualquier otro framework, no te va a funcionar. Primero necesitas el engagement de las personas. Y yo utilicé esto, primero porque no sabía cómo funcionaba bien un PI planning. Eso era lo primero. Y después porque lo que sí sabía que necesitaba era el engagement de toda esa organización. 40.000 personas, 30.000 personas. Necesitaba llegar a la mayor cantidad posible de personas en ese banco. Y entonces, aquí hay una foto real en México. ¿Alguien que haya estado en México? Vale. Saben que todo es gigante, ¿no? En estos días estamos llevando una consultoría en un retail muy grande y hubo una contingencia, le hackearon unos servidores y entonces, no, pero ya tenemos un equipo trabajando, un equipo, deben tener 20, 40 personas. ¿Cuántas personas tienen trabajando? 1.500, 2.000 personas en la contingencia. Bueno, ¿cuántos serán? Entonces todo es gigante. Y lo que empezó con 36 equipos, al final de mi viaje en México éramos 230 equipos. Si a eso le sumamos lo que llamamos áreas de apoyo, que eran todas esas áreas transversales que tenían que dar soporte a todos estos equipos que estaban ahí sentados, necesitamos un lugar como el Bernabéu, pero con pared. Porque lo que preguntábamos era por pared, pero ¿tienen pared suficiente? Esa era la pregunta. Y entonces alquilábamos una cosa que en aquel momento se llamaba el Pepsi Center, no sé qué cosa. Y lo importante es que estuviese pared, porque si se fijan, todos estos son tableros. Y con eso iniciamos el ciclo. Pero lo más relevante, por supuesto, los primeros PI by the book, porque no sabía cómo hacerlo. Y en ese momento me leí el 6.4.0 y decía esto y esto. Ok, vamos a hacerlo by the book. 2 días, etcétera. Pero resulta que yo tenía sentado ahí al CEO del banco y tenía sentado a toda su primera línea, ¿vale? Y por supuesto que todo eso ayuda. Porque ya cuando tú ves que el CEO del banco está sentado 2 días con algo, tú dices, bueno, esto ya no es tan tontería. Algo están haciendo diferente. Y su primera línea ahí sentadito, algo están haciendo diferente. Ese era el engagement que busqué. Entonces, las primeras no fueron gran cosa como a nivel de planificación, pero luego se fueron convirtiendo en un ejercicio de verdadera planificación.
Claro, todo exagerado como lo que hacemos en México, terminamos yendo, el último PI que pude estar allá, que era el PI número 13, 14, no sé, fueron 2.500 personas. 2.500 personas, todos los equipos divididos en equipos, 230 equipos y todas las áreas de apoyo, etc. Pero nunca, nunca faltó el CEO del banco y su primera línea. Un ejercicio increíble en ese sentido, porque además son gente muy ocupada, gente con miles de problemas para dedicarle. Bueno, los primeros PI lo hicimos de 2 días, by the book, y después no pude hacerlo 2 días porque me importaba más que estuviese el CEO con nosotros, y el CEO ya no podía estar 2 días cada trimestre, ¿vale? Y luego cerramos el ciclo con esto. El ciclo lo cerramos con algo que llamamos el Demo Day, inspirado en el System Demo de SAFe. ¿Qué tal? Entonces, pero lo bonito es que era de verdad no era una review, era una demo. Se escogían de toda esa cantidad de equipos, se escogían, cada área proponía, oye, yo propongo este. Y sí mostraban algo funcionando. Eso sí era una regla, no era PowerPoint, mostraban algo funcionando. Y con eso cerramos el ciclo. Y volvíamos a hacer engagement ahí. Cada cierre de trimestre volvía a estar sentado el CEO, su primera línea, y era una celebración. Eso sí, tenía mucho más sentido de celebración. Mira todo lo que logramos en este trimestre. Lo malo es que eran muy pocas muestras de todos los equipos que teníamos, pero porque era imposible mostrar mucho más. Otra cosa poderosa, el tema de, y lo mencionaste, Miquel, también, tecnología y negocio de la mano. Increíble, o sea, si buscabas desde a nivel equipo hasta el más alto nivel, es que veías perfectamente cómo estaban conformados esa dupla de tecnología versus negocio. No importa el nivel, y eso ayudaba mucho. Y ayudó tanto que por primera vez logramos que el equipo de ingeniería, de tecnología, nos sentara a las personas, los programadores, testers, etcétera, nos sentaran en cada unidad de negocio. Y eso cambió toda la dinámica. Cambió toda la dinámica. En ese momento ya tecnología dejó de ser ese cliente proveedor, oye, necesito esto, no necesito nada, estás sentado conmigo. Y eso lo hicimos en todas las unidades de negocio. Además que SAFe tenía una cosa muy interesante, que era la fractalidad de estos roles. No tenías que ponerte a aprender este rol que hace aquí, en este nivel, es que era fractal. Y cuando digo fractal, lo que quiero decir es que las responsabilidades eran prácticamente la misma, pero en distinto nivel. ¿Sí? Tenemos al Scrum Master, tenemos al RTI, después tenemos a un STI y así íbamos, ¿no? Y del lado de negocio era lo mismo, desde el PO y pasabas por el Product Management y así ibas. Eso ayuda mucho a estructurarnos de mejor manera. Organizarnos alrededor del valor. Y aquí me quedé enamorado de este punto. Organizarnos alrededor del valor fue un ejercicio que sigo utilizando hasta hoy. ¿Sí? Es un ejercicio que no recuerdo en qué versión de SAFe salió, pero cuando leí, entendí, porque creo que muchas de estas que llamamos transformaciones, la mayoría fracasan, y creo que fracasan porque nos enfocamos en el problema incorrecto. Tú no puedes montar una capa de Scrum o de Kanban si no tienes las bases correctas, si no tienes armado bien los equipos. ¿Cómo la montas? ¿Para qué la montas? ¿De qué te sirve? Y en aquel momento eso es lo que hacíamos. En aquel momento me llamaban y yo corría a implementar Scrum. Y me llamaban y yo corría a implementar Kanban. Pero están los equipos realmente bien estructurados. Y cuando leí Organize Around Value, me hizo mucho sentido,
porque al final trae el concepto de value stream, que es a lo que últimamente me estoy dedicando mucho y es la conversación que le planteó a José Manuel. ¿Cómo hacemos para que las empresas, estas empresas, su diseño no está hecho para hacer agilidad? Eso es mucha mentira. Lo que pasa es que los agilistas los manejamos de una manera muy ligera. Yo te creo un equipo cross-functional, ¿sí? Así de sencillo. Habla con la directora de riesgo para ver cuántas personas de riesgo te va a colocar. Habla con el director de legal, con el de legal, que casi siempre andan con mala cara. Déjala, no haya ningún abogado aquí. Pero es que tienen tantos líos, ¿verdad? Para que tú le vengas a decir, oye, necesito 3 abogados. ¿No? Entonces, quien no ha pasado por esos líos es porque no lo ha vivido. La cosa más complicada es ese tema que hablamos de cross-functional teams. Pero este concepto ayuda a entenderlo. Este concepto ayuda al tema de los silos, porque eso es mentira, ni SAFe ni nada te va a ayudar con los silos de la organización. No te puede ayudar con eso. Y si entras por ahí, si entras diciendo que tú eres el superhéroe que vas a acabar con los silos de la organización, sales muy rápido, no duras 3 años como duré yo. Porque ese no es el mensaje que quieren escuchar. Pero sí puedes ir haciendo cosas que te ayuden con eso. Y esto es un ejemplo. Luego a esto, en un momento se le unió el Team Topologies, no sé si lo han escuchado. He tenido oportunidad de hablar con Manuel un par de veces y a mí ese libro me encantó porque es acción pura. O sea, es un libro que lo lees y al día siguiente quieres armar y sentémonos así, ¿no? Y quieres ya diseñar el equipo. Que aquí está un amigo que sabe bastante de Team Topology porque lo escuché hablando en el BAUS, ¿no? Entonces combiné, de hecho lo combiné antes que lo hiciera SAFe, el ejercicio Organiza Run Value y Team Topology. Maravilloso. Funciona muy bien. Nos inspiramos tanto en este lío y en los componentes de SAFe que nos dio mucho valor, que hasta pensamos hacer nuestro propio modelo, un modelo, no un framework. Lo que queríamos era, lo que vemos todavía es que cuando una organización dice que quiere iniciar una transformación, hoy aún no tiene mucha inteligencia artificial, pero hoy aún no tiene unas herramientas que lo guíen eso, ¿vale? Y al final hay 3 componentes importantes. ¿Hacia dónde vamos? Que tenga significado para la organización y para las personas que trabajamos ahí. ¿Cómo están compuestos los equipos? Por eso quiero hablar de organización de equipos y de la estructura organizativa de las empresas. Y cómo estamos orquestados, es la interacción que tenemos, ¿vale? Si hoy me llamaran para volver a hacer una transformación, me olvido un poco de los frameworks de trabajo, utilizo lo que realmente me sea de utilidad según lo que necesite la empresa, pero me enfoco a estas 3 cosas. Eso fue un aprendizaje de esos 3 años y los últimos años, llevo 5 años acá ya, y también estuvimos implementando cosas como Organiza Run Value y otras cosas más. Y aquí estoy con el amigo para que... Creo que asistí al primer SAFe Summit, que fue en el 2017 en Texas. Creo que fue el primero, no recuerdo. Debe ser primero, porque estaba muy sonriente él. Y lo que le diría, o sea, lo que quisiera transmitir y que nos quedáramos con eso, cualquier framework, método o estándar que sirva para inspirar, para llamar a la acción o invitar al aprendizaje es valioso. Punto. Porque no sé ahorita, pero en la época, en el 2016, los agilistas somos muy torpes para muchas cosas. Entonces, había una pelea interna entre esos temas y no entendemos que las empresas no quieren un framework. Las empresas quieren solucionar sus temas y básicamente reducir costos o ser más productivo para tener más ganancias, ¿sí? Entonces, tomemos lo que nos sirve de los frameworks. Recomendación, si es su primera vez, háganlo by the book o búsquense un experto como Alex, como Mikel o como muchos que están acá. Ayúdense
porque eso sirve. Y después es como las bicicletas. Después les pueden quitar las rueditas a la bicicleta. Se van a tambalear un rato, pero después ya está, aprendimos y eso no se nos olvida más. ¿Vale? Muchas gracias.